Martes, 11 de enero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Todos estaban asombrados. Comentario. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? He aquí el primer contacto del Maestro con las fuerzas del mal. ¿Cómo va a reaccionar ante este mundo golpeado por la miseria, el hombre, el odio y la corrupción? Marcos tiende a subrayar que desde el principio el Maestro interviene con autoridad y como vencedor. Esta autoridad incomparable sobre el mal, no le venía de la ciencia o de la experiencia humana, sino ante todo de su unión con el Padre. Quien logra acercarse a este ideal aparece en el mundo como una edición renovada del Evangelio y produce admiración. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Jesús comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Las palabras y la actitud de Jesús asombraban a sus contemporáneos y nos sigue asombrando a nosotros. Las enseñanzas de Cristo y sus palabras nos cautivan. Acompañado de estos primeros discípulos, Jesús llega a Cafarnaúm. Pocos días después de su llegada, cuando fue sábado, y comenzó su docencia en las sinagogas de Galilea. Aquel sábado Jesús asistió, como de costumbre, a los actos que se realizaban en las sinagogas, las que existían en todos los pueblos y casi en todas las pequeñas villas. Estos oficios tenían dos partes: una oración, otra lectura y exposición de la Escritura, primero de la ley y luego de los profetas. Esta exposición estaba a cargo de un sacerdote, del jefe de la sinagoga, o a quien invitase entre las personas que juzgase capaces de hacer una exposición. Hacia el centro de la sinagoga había una plataforma o tribuna, donde tenía su asiento el jefe y los miembros más respetables de la misma. Allí estaba también el sitio del lector y del que iba a hacer la exposición. Desde allí enseñó Jesús. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba lo que causó admiración en los asistentes, es que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No solo la sorpresa de los oyentes está en el método que oyen, sino también en la nueva doctrina que expone, y que está expuesta con el método nuevo de su propia autoridad. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas. Jesús nuevamente sorprende a los asistentes de la sinagoga, donde la gente acude para oír la palabra de Dios y sentirse liberados de toda clase de esclavitud. Palabra de vida. Los expositores de la ley y los profetas tenían que fundamentar esta en la Escritura y en la tradición, que eran las sentencias de los rabinos. Este método no era más que una cadena de dichos tales como: se dijo tal cosa y lo dijo tal persona, etc. Pero el método de Jesús fue distinto. Él interpretó con su autoridad, él prescindió de estas sentencias sin mucho sentido, y dictaminó por sí mismo. No pudo ser de otro modo, la Escritura era palabra de Dios. ¿Quién podía interpretarla con autoridad propia sino Dios? Un profeta hablará en nombre de Dios. Pero Jesús hablaba de la ley de Dios, interpretándola, exponiéndola, con autoridad propia. La palabra de Jesús no era una palabra sin sentido, vacía o hueca, es una palabra de vida, porque antes de ser palabra, había sido vida, y porque la palabra de Jesús causa y origina la verdadera vida,
porque su palabra es la verdad. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, esto es, se encuentra nada menos que un hombre esclavizado por el demonio. Podemos decir también que es un hombre poseído por un conjunto de ideas o valores que caracterizan una forma de pensar o que marca una línea de actuación ideológica que le enajena completamente la libertad y lo hace hablar como instrumento de otros. Dice San Marcos, y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? En aquella reunión en la sinagoga, había un hombre poseído de un espíritu impuro, es decir, por el espíritu de un demonio impuro. Este endemoniado grita, en la asamblea, ante la enseñanza de Jesús, has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Este endemoniado increpa a Jesús con el nombre con el que era usualmente conocido, de Jesús Nazareno, para decirle que no tiene nada que ver con él, por eso dice nosotros y piensa que viene a acabarlo. Pero él sabe que Jesús es el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó, diciendo, cállate y sal de este hombre. Jesús le mandó callar como lo hizo, y por el mismo motivo, en otras ocasiones, con objeto de no divulgar anticipadamente su mesianismo, y lo hizo salir de él. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y, dando un alarido, salió de ese hombre. Aquel pobre hombre experimentó, ante esta orden, una agitación violenta, por eso todos quedaron asombrados. Jesús vino a predicarnos y a traernos un nuevo mundo. La liberación del endemoniado es una prueba para lo cual ha venido Jesús. Él ha venido a liberar no solo a pobres, ciegos y cautivos del cuerpo, sino también a cuantos están esclavizados y alienados por una idea que todavía piensa en un Dios de venganza y de revancha. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Fama, no solo por el dominio sobre el mal, también por la doctrina nueva, por su contenido y la forma de exponerla. Esto es lo que nos revela este Evangelio. Como todos, Jesús vino a predicarnos y a traernos un nuevo mundo, el nuevo reino del Padre, y frente a Jesús, los espíritus del mal confiesan su derrota. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen, expresaron los judíos allí en la sinagoga. En efecto, las palabras de Jesús causaron impacto, porque independientemente de quién lo exponía, era un mensaje nuevo, hasta ese momento nunca oído, además, de unas palabras convincentes, de alguien que sabe perfectamente lo que dice. Anunciar el reino de Dios a todo lugar. Este ejemplo debe ser motivarnos a actuar como lo hizo Jesús, anunciar el reino de Dios a todo lugar, pero no en nombre propio, siempre en nombre de Jesús, y no es con nuestro pensamiento, ni como creemos que debe ser, sino con las enseñanzas y el pensamiento del Señor. Esto es, no se fundamenta con nuestras palabras, se hace con la fuerza de la palabra de Jesús, que es irresistible para las personas, sin lazos afectivos ni intereses que lo liguen al lugar o al medio en el que está, o los alienados de espíritu que han perdido la capacidad de pensar por sí mismos y son esclavos de ideas y formas de ser perdidas, incapaces de pensar y actuar por uno mismo, como aquel pobre endemoniado. Amar a Dios es aceptar su voluntad. Ana, con el alma llena de amargura, oró al Señor. Ana le pidió al Señor un hijo varón, y ofreció entregarlo al Señor para toda su vida. El Señor se acordó de ella. Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo, se lo he pedido al Señor. Ana pone toda su confianza en Dios y le entrega su vida. También entrega a su hijo para que sobre él se haga la voluntad de Dios y en el modo que él disponga. Ana oró, Dios escuchó su plegaria, y ella ofrece como respuesta dejar todo en sus manos. Ana fue liberada de su pena de esterilidad. En el Evangelio, un hombre poseído por un espíritu impuro es liberado, es curado y se dispone a una vida serena. Ambos relatos nos hablan de que el fin último del proyecto de Dios consiste en liberar al hombre de sus males y dificultades. Sin embargo, en la situación presente,
el hombre se encuentra en la dramática lucha contra sus males y dificultades, pareciera que es algo ordinario. Pero también es verdad que, en ciertas circunstancias excepcionales, nuestro amor a Dios no solo soporta, no solo acepta, sino que se atreve a ir por la travesía del desierto del dolor. Con todo, esto nos vale para comprender la calidad del amor de Dios por los hombres. Y entonces decimos con Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y como Ana, cuando vemos que todo va mejor decimos, se lo he pedido al Señor y Él me ha dado esa gracia. Quien ama a Dios, sabe que amar es aceptar su voluntad y le basta con saber amarle y con saber que Dios puede liberarme de mis males y de mis sufrimientos. Oración. Señor, enséñame, ayúdame y fortaléceme al orar. Ayúdame a concentrar en ti mis pensamientos. Cuando estoy solo, hay oscuridad dentro de mí, pero junto a ti está la luz. Sé que tú no me abandonas, pero a veces estoy asustado, pero junto a ti está la ayuda que necesito. Cuando estoy inquieto, junto a ti está la paz. Cuando estoy intranquilo, junto a ti está la paciencia. Ayúdame a permanecer en oración continua. Orad sin cesar. Libérame de todos mis males y dificultades. El Señor les bendiga. Amén.